Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles, de la autora adventista Elena de White. Día 34. Estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien cuando detuvo a Saulo en el camino a Damasco declaró: «Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». Hechos 26, 16 al 18. Mientras consideraba estas cosas en su corazón, Pablo entendía más y más el significado de su llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:1. Su llamamiento había provenido no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Gálatas 1:1. La magnitud de la obra que le aguardaba lo indujo a estudiar mucho más las Sagradas Escrituras a fin de poder predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 1:17, capítulo 2, 4 y 5. Mientras Pablo escudriñaba las Escrituras, describió que a través de los siglos no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Y así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, Pablo se propuso no conocer nada sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2, 2. En el curso de su ministerio ulterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Oírlo años más tarde declarar todavía: «Para mí el vivir es Cristo». Filipenses 1:21. Y otra vez: «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos». Filipenses 3:8 al 10. De Arabia volvió Pablo de nuevo a Damasco, Gálatas 1:17, y hablaba confiadamente en el nombre de Jesús. Incapaces los judíos de rebatir la sabiduría de sus argumentos, resolvieron en consejo matarlo. Día y noche guardaron diligentemente las puertas de la ciudad para que no escapara. Esta crisis movió a los discípulos a buscar a Dios ardientemente y al fin, tomándolo de noche, lo bajaron del muro, descolgándolo en una canasta. Después de haber huido de Damasco, Pablo fue a Jerusalén a los 3 años de su conversión, con el principal objeto de ver a Pedro, según él mismo declaró después. Al llegar a la ciudad, donde tan conocido fuera un tiempo como Saulo el perseguidor, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Era difícil para ellos creer que ese fanático fariseo que tanto había hecho para destruir la iglesia fuera un sincero seguidor de Jesús. Entonces Bernabé,
Tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. Al oír esto, los discípulos lo admitieron en su medio, y luego tuvieron abundantes pruebas de la sinceridad de su experiencia cristiana. El futuro apóstol de los gentiles estaba a la sazón en la ciudad donde residían muchos de sus antiguos colegas y anhelaba explicar a estos dirigentes judíos las profecías referentes al Mesías que se habían cumplido con el advenimiento del Salvador. Pablo tenía la seguridad de que los doctores de Israel, con quienes también relacionado estuvo, eran igualmente sinceros y honrados, como lo había sido él, pero Pablo no tuvo en cuenta el ánimo de sus colegas judíos, y se transformaron en amargo desengaño las esperanzas que había puesto en su rápida conversión. Aunque hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, los dirigentes de la religión judaica no quisieron creer y procuraban matarlo. El corazón de Pablo se llenó de tristeza. De muy buena gana hubiera dado su vida si con ello trajera a alguien al conocimiento de la verdad. Avergonzado, pensaba en la activa parte que había tomado en el martirio de Esteban, y en su ansiedad de lavar la mancha arrojada sobre el calumniado mártir, quería vindicar la verdad por la cual había entregado Esteban su vida. Afligido por la ceguera de los incrédulos, estaba Pablo orando en el templo, según él mismo atestiguó después, cuando cayó en éxtasis y se le apareció un mensajero celestial que le dijo: «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Hechos 22:18. Pablo estaba inclinado a quedarse en Jerusalén, donde podría arrostrar la oposición. Le parecía un acto cobarde la huida. Si quedándose podía convencer a algunos de los obstinados judíos de la verdad del mensaje evangélico, aunque el quedarse le costara la vida. Así que respondió: «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía con su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban». Pero no era la voluntad de Dios que su siervo expusiera inútilmente su vida. Y el mensajero celestial replicó: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Al enterarse de esta visión, los hermanos se apresuraron a facilitar a Pablo la fuga en secreto de Jerusalén por temor de que lo asesinaran, y lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La partida de Pablo suspendió por algún tiempo la violenta oposición de los judíos, y la iglesia disfrutó de un periodo de sosiego, durante el cual se multiplicó el número de los creyentes. Y ahora recuerda: dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.